Buenas tardes, sean todos bienvenidos a AmCham Panamá y a su comité de salud. Mi nombre es Hugo Wood, soy el chair del comité de salud y también soy el gerente de asuntos gubernamentales y políticas públicas en Johnson Johnson. Para nosotros es un placer dar la bienvenida a este evento donde vamos a hablar de algo que ha sido muy solicitado por nuestros miembros y es entender un poco en las conversaciones que se están dando a nivel de gobierno en cuanto al tema de abastecimiento de medicamentos y particularmente lo de la mesa de medicamentos que se instaló en la presidencia de la República hace ya casi más de un año y que ha tenido resultados importantes. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con Ernesto Reyes, que ha estado como secretario ejecutivo de esa mesa y que ha estado liderando ese proceso desde el gobierno y nos va a contar cuáles han sido esos retos y avances que se han tenido y la idea es poder generar una conversación posterior a su presentación al respecto y que todos los presentes podamos también compartir. Creo que hay mucha apertura de parte de Ernesto y de la presidencia en poder tener estos espacios de conversación y de agregar valor a lo que se está realizando. Entonces, antes de entrar en materia y presentar formalmente a Ernesto, quisiéramos agradecer a nuestros patrocinadores que siempre nos apoyan, AES Panamá, Chevron, KPMG, Tigo Business, Panama Canal Railway, Johnson Johnson, Banco Lafice, Bank y Global Bank, que siempre están muy pendientes de que este tipo de eventos se puedan realizar. A todos los que nos acompañan virtualmente, también sean bienvenidos. Vamos a tener al final de este espacio un espacio de preguntas y respuestas. Y a los que están con nosotros acá presencialmente, es un gusto tenerlos por acá en la sede de AmCham. Siempre es muy ameno poder tener, digamos, este calor humano dentro de la sede de AmCham. Este es su espacio, así que sean bienvenidos. Quizás antes de entrar en materia, quisiera también aprovechar para contarles un poco del Comité de Salud y lo que hacemos desde AmCham Panamá. El Comité de Salud está enfocado en tres ejes o tres pilares, uno enfocado en innovación, otro en sostenibilidad y el tercero en formación en salud. Este evento entra, digamos, en el pilar de sostenibilidad y aquí tenemos a Juan de Dios Tejada que nos apoya en la coordinación de ese pilar. También tenemos por acá a Melissa que nos ayuda en el pilar de innovación y bueno, justo está llegando nuestra Vice Chair, Sabina Santa Roche, que también nos apoya en la coordinación del Comité de Salud. Entonces, bueno, en esos ejes lo que buscamos es impulsar dinámicas como estas conversaciones que permitan que los miembros de AmCham puedan tener mayor conocimiento sobre lo que está aconteciendo en el ecosistema de salud y también que puedan aportar. Muchas veces los miembros de AmCham son protagonistas de estos espacios, por lo cual abrimos a todos los interesados que quieran compartir alguna temática que nos los hagan llegar, porque al final este comité es para beneficio de ustedes. Dicho eso, pasamos entonces a el plato fuerte de la tarde de hoy, que es la presentación de Ernesto Reyes. Lo presento. Ernesto anteriormente era el director de inversión privada en la presidencia, tiene una trayectoria importante tanto a nivel nacional como internacional en distintos segmentos y ahora, bueno, está, como les comentaba anteriormente, estaba liderando y ha estado avanzando los temas de la mesa técnica de medicamentos, acompañando a las principales autoridades en ese proceso. Ha tenido un reto titánico, quizás si no lo ven, siempre está tras bambalinas, pero en algunas fotografías y videos siempre sale buscando, poniendo documentos, avanzando los temas, hablando al oído a los ministros, al vicepresidente y demás. Entonces, bueno, creo que no hay mejor persona que nos pueda hablar de la realidad, de cómo están estos procesos. Así que, Ernesto, esta es tu casa, AmCham, bienvenido, todo tuyo. Muchas gracias, Hugo. En efecto, la foto que usaron para la invitación era justo antes de entrar a la mesa de medicamentos. Mucho más bien, no tanto cabello blanco todavía. Pero bueno, primero de todo, muchas gracias nuevamente a todos a AmCham. Para mí es un honor estar aquí. Veo algunas caras conocidas, caras que no vi hace mucho tiempo. Así que es un placer poder mostrarles un poco lo que hemos venido haciendo los últimos un poco más de 2 años en el tema de medicamentos, específicamente hablar de la mesa técnica de medicamentos, la famosa mesa técnica de medicamentos que hay en Presidencia. Entonces, el objetivo de la presentación del día de hoy va a ser un poco hablar de cuándo se creó la mesa de medicamentos, cómo funciona esta mesa de medicamentos, qué es, quiénes la conforman
Y luego la idea va a ser discutir algunos avances, proyectos que hemos venido realizando dentro de esta mesa. No puedo decirlos todos porque son 2 años de trabajo, hay una infinidad de temas legales, una infinidad de temas tecnológicos que hemos hecho, así que he agarrado como los más famosos, los más mainstream, como se lo conoce, para que mostrarles un poco más en detalle de cómo se llegaron a estas soluciones, cómo se llegaron a este tipo de proyectos y para luego entonces dar un tiempo para cualquier pregunta o que conversemos un poco, ¿no? Eh, si bien el problema de medicamentos que hay en Panamá, principalmente lo que es el desabastecimiento de medicamentos en el sector público y los altos precios de medicamentos en el sector privado, es un problema que se ha ido agravando las últimas décadas. En efecto, el problema de desabastecimiento es un problema que tiene más de 40 años. En efecto, creo que algunos aquí ni habíamos nacido cuando ya se hablaba de este tipo de problemas. No es un problema solo de Panamá, es un problema global. Pero si bien se pueden buscar soluciones para ir tratando de aliviar y ver cómo vamos mejorando todo nuestro ecosistema de salud que definitivamente tiene deficiencias. Y hacia allá es por cuál se crea esta mesa técnica de medicamentos. Si recordamos, la mesa técnica de medicamentos fue anunciada, primero el presidente Laurentino Cortizo le da la tarea al vicepresidente a finales del año 2021. En ese momento, el vicepresidente empieza a armar un equipo para poder entender de una manera bastante general, de una manera bien macro, cuál es el problema en verdad cuando hablamos de desabastecimiento y altos precios, porque uno puede decir, hay desabastecimiento, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque un proveedor no me entrega o porque hago una mala planificación. Entonces, se crea un equipo, de alguna manera yo quedo en ese equipo, como que este equipo, y empezamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Antes de antes de poder llegar a esta primera sesión de la mesa de medicamentos, que como ven en pantalla fue el 21 de febrero de 2022, fue la primera sesión de la mesa de medicamentos. En efecto, esa foto que ven ahí en el fondo es la primera sesión. Al día de hoy se han hecho un número de 19 plenarias. Plenarias son, la mesa está grande. Y más de 75 reuniones de subcomisiones y una infinidad de reuniones técnicas debajo de estas subcomisiones, ¿no? ¿Cómo funciona la mesa técnica de medicamentos? Es que las subcomisiones trabajan, y voy a entrar un poquito más en detalle ahora cuando presente digamos, el problema que mencionamos. Las subcomisiones trabajan en diferentes problemas que fueron identificados, pueden ser temas legales, pueden ser temas de procesos, pueden ser temas de tecnología, van armando una posible solución y luego se eleva a una plenaria donde se elevan muchos temas. Y bueno, ahí están sentados, ahí está sentado el vicepresidente, están sentados ministros y por parte de la sociedad civil, delegados que ahora lo voy a mostrar también, del colegio médico, farmacéutico y demás. Y se presenta la solución o diferentes soluciones para aprobación que luego formalmente se le recomiendan al presidente y él da como el último go de que procedamos con este proyecto. Si es una firma de un decreto, si es algo para cambiar una ley, si se necesita buscar un presupuesto para armar un proyecto. Estas son las recomendaciones que se le lleva al presidente. Ok. ¿Quiénes conforman la mesa técnica de medicamentos? En efecto, la última reunión fue hace 2 semanas, que fue la sesión número 19, y habíamos un total de 52 personas. Esta mesa técnica de medicamentos está conformada por, digamos que 2 áreas, la parte gubernamental y la parte de la sociedad civil. Por parte del gobierno, obviamente el MINSA, la Caja del Seguro Social, la Autoridad de Innovación Gubernamental, la CENACIT, entre otras como pueden ver ahí. Y por parte de la sociedad civil, muy importante, los pacientes, la Federación de los Pacientes,
Los pacientes para nosotros son quizás uno de los miembros más importantes porque son los que viven el día a día este problema. Y la federación ha hecho un gran trabajo profesionalizando a todos los miembros de este gremio para que puedan traer ideas que en verdad son muy interesantes y que han sido tomados en cuenta. El Colegio Nacional de Farmacéuticos, Colegio Médico de Panamá, la Comenenal, que es la Comisión Negociadora Nacional de Médicos, digamos, está FedePharma, la Cámara de Comercio, el CONEP, y por parte de la Academia de la Universidad de Panamá. En efecto, vi que hace poco vino la doctora Ivonne Torres, que también es una miembro muy importante de la Comisión de la Mesa de Medicamentos. Entonces, la Mesa de Medicamentos, como mencioné, tiene unas subcomisiones que son las que trabajan los diferentes problemas. Está dividida en 5 subcomisiones que una se encarga del desabastecimiento, otra de procedimientos de compra, otra de industria local, transparencia y monitoreo de precios y procesos regulatorios. Digamos, estas son las principales 5 subcomisiones de la mesa. Sin embargo, se han creado otras comisiones específicas que se van armando para un tema muy en particular que de repente no cabe dentro de ninguna de estas subcomisiones. Se crea una subcomisión y se trabaja y bueno, y luego se desaparece, pero básicamente está conformada por los mismos miembros que pertenecen a estas subcomisiones. Ok, entonces, echo un poquito para atrás para comentarles entonces, en ese momento, antes de llegar a la primera sesión, ¿cuál fue el análisis que este equipo que lideramos quería presentar a la mesa de medicamentos? Esto, como ven ahí, tiene una palabra draft en grande, porque este fue el slide que le presentamos al presidente en su momento y al vicepresidente de todas las deficiencias que nosotros habíamos encontrado en el ecosistema de salud. Básicamente fue un trabajo de consultoría que hicimos internamente. Muchas entrevistas, muchas reuniones, muchas horas dedicadas a esto, fines de semana y demás. Y esta fue, digamos, que la primera fotografía que veíamos del ecosistema. Y como ven, digamos que los grupos grandes donde fuimos agrupando los diferentes problemas, al final se convirtieron en las subcomisiones que mencioné antes, ¿no? El primer análisis fue que es un sistema, el actual sistema es un sistema complejo, lleno de barreras de entrada e ineficiencias. O sea, hay muchos procesos ineficientes que teníamos que mejorar, hay muchas barreras de entrada. Es un problema multivariable y que si lo queremos resolver debe ser atacado por varios frentes a la misma vez. No solamente no solamente es hacer una ley y cambias algo, si no metes digitalización por un lado, si no cambias un proceso por otro lado. Es un trabajo que de manera macro tiene muchas puntas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros presentamos este primer análisis al presidente y al vicepresidente, todavía sentíamos que se quedaba un poco corto, lo podíamos afinar un poco más porque había que ir identificando las diferentes conexiones entre cada problema, porque yo puedo hablar de falta de digitalización, pero tengo un proceso legal que me dice que tengo que entregar un papel, entonces no puedo mejorar uno si no mejoro lo otro. Entonces, teníamos que ir buscando las conexiones y en efecto, este fue el diagrama final que entregamos a la mesa técnica de medicamentos y que fue avalado por todos los miembros que dijeron, bueno, en efecto, sí, esa es la fotografía del problema que tenemos en medicamentos. ¿Ok? En ese momento tenía 6 grandes cabezas que las voy a mencionar aquí brevemente porque voy a entrar entonces un poco de detalle después cómo fuimos buscando algunas soluciones que voy a presentar. La primera arriba a la izquierda, el desabastecimiento y control de inventarios. Ahí podemos ir identificando que había diferencias sistemáticas entre programas internos. El CES y el SIS, que lo reconocen la Caja del Seguro Social, no se hablaban. O sea, 2 sistemas para detectar, pero no están conectados. Hay obviamente un mal control de inventarios por falta de sistemas tecnológicos. Falta de homologación de listas de medicamentos. El MINSA tiene una lista, la Caja tiene otra lista, el Hospital Santo Tomás tiene otra lista, entre otras cosas, ¿no? Expedientes fragmentados.
mercado pequeño, entre otras cosas. Me voy a mover entonces arriba hacia la derecha, lo que era la industria local. Problemas que tenemos en industria local es que no tenemos una industria local robusta de fabricación de medicamentos. Varios motivos, no tenemos incentivos para que empresas vengan o fabriquen medicamentos desde Panamá. Los procesos de carga para traer medicamentos, ya ahí nos metíamos en temas de aduana. Aduana está sentada en la mesa. Y bueno, no había una política clara para traer empresas relacionadas a temas de salud a Panamá. Bajando por la parte de la derecha, farmacias públicas, los inventarios de las farmacias, almacenes totalmente desconectados, o sea, yo no podía saber si en una farmacia de la Caja del Seguro Social había ciertos medicamentos, sino yendo allá y viendo el efecto que estaba desabastecido o no. Transparencia y monitoreo de precios, no hay visibilidad de precios para los usuarios no tienen cómo comparar precios ni siquiera en el sistema privado, en las empresas privadas. Entonces, eso fueron cositas que nosotros fuimos tomando en consideración para buscar diferentes respuestas. Procesos regulatorios, que sigo bajando. Falta de digitalización, como mencioné, ese era un problema que venía por otro lado. En procesos regulatorios, bueno, no, había procesos, todavía hay procesos que nosotros hemos revisado y se pide este papel. Ahora digitalicemos esto, ¿no? Entonces, son cosas que se están trabajando, algunas ya están completas, otras no están completas todavía. Necesidad de modernizar el IEA, el Instituto Especializado de Análisis, que es uno de los puntos de entrada de medicamentos a Panamá. Luego entonces paso a la parte de abajo a la izquierda, que es el procedimiento de compra que tiene el sistema de salud actualmente. Esto es una gran deficiencia que tenemos ahorita mismo, principalmente porque tenemos regímenes dispersos. Tenemos una ley 1 de medicamentos que hablaba en su capítulo 4 en adquisiciones, que nunca había sido reglamentado como se debía. La caja entonces por otro lado compra con una ley 51 que es la ley orgánica de ellos, y además entonces tenemos una ley 22 de contrataciones públicas que también tiene otro procedimiento de compras. Entonces como que no había como dependiendo qué necesitabas, usabas un sistema u otro, pero que al final nos trae muchas ineficiencias cuando hablamos en temas de abastecimiento o abastecimientos preventivos, ¿no? Nuevamente, faltas de compras internacionales. Estamos muy amarrados a lo que es el mercado local. Necesidad de definir nuevos parámetros y entre otras cosas. Este era el gran problema que nosotros presentamos. Puedo pasar una hora hablando de esto, pero la idea entonces de aquí es ir mostrándoles, cómo nosotros fuimos de esta misma gráfica buscando ideas, proyectos, soluciones dentro de la mesa técnica con todas esas mentes brillantes que hay en la mesa técnica de medicamentos. Como ustedes vieron en ese listado, al final yo como secretario ejecutivo, al final soy un coordinador. Trabajo es básicamente que las mentes brillantes de la mesa se pongan de acuerdo y que puedan tener una solución, que evitemos quedarnos en ese pensamiento filosófico que a veces no nos pasa mucho. Entonces, de esto es lo que yo voy a hablar ahorita, las diferentes soluciones, cómo nosotros fuimos buscando proyectos que atacaran el desabastecimiento y el alto precio de los medicamentos, donde, por ejemplo, puedo mencionar que una de las cosas que tenemos que hacer obviamente es apertura de mercado. Sigo mencionando el tema de procesos porque si tenemos procesos muy burocráticos, jamás vamos a poder tener una apertura de mercado como debemos, entre otras cosas, ¿no? Es importante mencionar, y antes ya que vaya entrando a la presentación de algunas soluciones que hicimos, antes de la mesa técnica de medicamentos ya se había hecho algunos trabajos que nos sirvieron de base para cuando fuimos viendo las diferentes soluciones dentro de las mesas. Por ejemplo, la aprobación de la ley 97 del 4 de octubre de 2019, que es la que modifica la ley 1 de medicamentos que teníamos actualmente en Panamá, que es la ley que data del 2001.
sea, la ley tenía 20 años y no había sido tocado, no había sido modificado, y esto nos permitió por lo menos agregar lo que es el proceso abreviado de registro sanitario, que eso, bien resumido, lo que es que si tú tienes un medicamento que viene de un país que tiene una autoridad de alto estándar, llámese una FDA en Estados Unidos, una EMA en Europa, y otros países que tienen una lista grande de países que tiene este listado, tú lo puedes introducir al país, sacar un registro sanitario por un fast track que tienes un la autoridad tiene un máximo de 30 días para poder darte ese registro sanitario. Luego bueno, en esa ley 97 también se empezaron a mostrar temas interesantes como el Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento, que lo vamos a ver más adelante, y el Observatorio Nacional de Medicamentos de Panamá, que también muy recientemente lo estamos poniendo a funcionar. Luego vino la adopción de la Ley 109 del 12 de noviembre de 2019, que es la que adopta la Política Nacional de Medicamentos. La Política Nacional de Medicamentos, en resumen, lo que busca es fortalecer la industria local, entre otras tantas cosas que tiene esta Ley 109. El decreto 774 del 7 de octubre de 2019 es el que amplía la canasta básica de medicamentos de 40 a 153. La canasta básica de medicamentos es un listado de medicamentos que, si tú vas a una farmacia, la farmacia tiene por obligación mostrarte este listado de 153 medicamentos y decirte, hey, mira, estas son las opciones, este es el más caro, este es más barato, y hay otras opciones que ese listado ahorita mismo lo estamos revisando a ver si lo podemos ampliar un poco más. Todavía está trabajándose en una subcomisión. Pero es muy importante para un proyecto que voy a mencionar más adelante, el tema de la canasta básica de medicamentos. Y luego, bueno, el decreto 869 del 27 de octubre de 2021, que es el que habla del registro sanitario por procedimiento abreviado, que fue el que mencioné. Ok, entonces, esta es mi agenda del día de hoy después de esta larga introducción. Mostrarle algunos proyectos que han salido de la Mesa Técnica de Medicamentos. La verdad que me costó un poco ver cómo poníamos el orden, porque esto es como, se han hecho muchas cosas en paralelo, a veces hemos tenido que echar para atrás, para luego echar para adelante y demás, pero bueno, lo dividí en proyectos, primero que todo, o sea, proyectos más que todo en temas tecnológicos, luego temas regulatorios que fuimos viendo, luego voy a hablar muy rápidamente de otros que de repente no cuadran entre ninguno de esos, para luego hablar al final de lo que es el nuevo proyecto que se presentó a la Asamblea, que ahorita mismo es el proyecto 1007, que es una nueva ley de medicamentos que estamos introduciendo. Ok, el primer proyecto que voy a hablar el día de hoy es lo que es la digitalización de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Los propósitos de este proyecto obviamente eran apertura de mercado, facilitarle a todas estas empresas, a todos estos distribuidores que quieren introducir su mercado y sacar su registro sanitario, que lo pudieran hacer de manera digital y evitar todo este papeleo que antes era manual. Y esto también nos lleva a una solución que, bueno, si aceleramos el proceso, es una mayor disponibilidad de medicamentos que vamos a tener dentro del país, ¿no? El proceso, como se trabajó primero, se asignó nosotros tenemos una presidencia de una secretaría que se encarga de la digitalización y estandarización de procesos. Ellos hicieron un análisis de los procesos o los trámites que tenía la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y se encontraron que habían 133 trámites, en muchas cosas obsoletas, ¿no? Ellos, luego de hacer esta revisión, se tomó la decisión de que con 30 trámites es suficiente. Entonces, esos 30 trámites son los que se mandan a digitalizar, porque uno tampoco quería entrar a digitalizar, pero a digitalizar burocracia, ¿no? Entonces, lo que queremos es ver qué es lo que es eficiente y qué es lo que en verdad necesitamos. Y bueno, así se llevó ese proyecto. Esto, en efecto, yo le traje algunos slides en cada proyecto de cómo fue que se presentaron en la mesa técnica, y el equipo de estandarización de procesos presentó cómo ellos habían analizado su flujo, cómo iban a hacer la conexión entre farmacia y drogas y el Instituto Especializado de Análisis, ¿no? El 1 de abril de 2022, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas pone sus primeros 3 trámites en vivo.
digitales, que incluían el de publicidad, excepciones y el de registro sanitario de medicamentos, para poder ofrecer un servicio más ágil y transparente. Al día de hoy tenemos aproximadamente ya 10 trámites de los 30 digitalizados, que son esa lista que ven ahí. Y en los próximos meses vamos a seguir entregando más trámites de estos, de los 20 que todavía nos hacen falta que quedaron, ¿no? Paralelo a eso, la otra puerta de entrada de medicamentos, o un paso importante en la entrada de medicamentos, es el Instituto Especializado de Análisis. Que el Instituto Especializado de Análisis también nos metimos a revisar los procesos. Se les asignó un presupuesto también de 13 millones, porque al final ellos son los que hacen los análisis, tenían muchos equipos obsoletos, necesitaban equipos nuevos y demás para cumplir con las nuevas tecnologías y demás. Entonces, esto es un proceso que todavía está ongoing con ellos, pero que es paralelo a la digitalización de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Ejemplos de cómo se ven ahora las solicitudes del registro sanitario de los medicamentos, que como dije antes, todo esto antes era manual, de excepción, y el de publicidad, que ahora lo pueden hacer de manera online. Ok, el próximo proyecto que voy a hablar es el de Sistema de Control de Inventarios, el SISCONI. Específicamente, este sistema de control de inventarios es de la Caja del Seguro Social y fue hecho in-house con el equipo de tecnología de la Caja del Seguro Social, con apoyo de la Autoridad de Innovación Gubernamental. ¿Cuál era el propósito de este proyecto? Bueno, tener un mejor manejo y control de inventarios dentro de la caja, y que esto también entonces nos va a ayudar a poder entonces ya poder visualizar data para tomar mejores decisiones en el futuro para adquirir medicamentos, ¿no? El SISCONI básicamente lo que nos dice, como dice el nombre, es un sistema de inventarios donde nosotros ahora mismo podemos ver, saber y ya ir teniendo la data suficiente para saber cuáles son nuestros verdaderos puntos de reorden de medicamentos. Porque ¿qué pasaba anteriormente? La caja compra con data histórica, entonces ellos dicen, bueno, de aquí a... Y no es por echar la culpa a nadie, pero sino que era el sistema que teníamos, y nunca nadie se había tomado la seriedad de meternos y revisar cuáles eran las necesidades que se tenían que ir corrigiendo, ¿no? Pero se compraba, bueno, yo creo que este medicamento me va a durar hasta agosto, y creo que en julio de repente podemos hacer una compra, pero por otro lado, montar un sistema, montar una licitación tampoco es tan fácil con los procesos que tenemos ahorita. O sea, había muchos problemas conectados. Y ahora con SISCONI ya nosotros podemos saber en los CEI, en los centros de distribución, cuántos medicamentos hay, podemos establecer precios, tenemos el número del batch de dónde viene, y bueno, esto es cómo se ve el sistema de SISCONI. Como les dije, les traje algunas pantallas, ahí podemos ir viendo diferentes tipos de data, lo podemos ir viendo por hospitales, por por unidades, por centros de distribución, con qué número llegó el batch y demás, ¿no? El sistema nos va, como le dije, nos va arrojando información diaria de cómo están los medicamentos que tenemos en todas estas unidades, para nosotros ir entonces viendo los puntos de reorden y cuándo tenemos que ir solicitando nuevos medicamentos, dependiendo de cómo tengamos un contrato con cierto proveedor, o si hay que salir a hacer una compra nueva. El sistema diariamente nos arroja digamos, con un reporte donde nosotros vamos viendo la data y se le va presentando al equipo ejecutivo para que entonces ellos vayan tomando las decisiones. El SISCONI ya fue implementado en los 3 sedes principales, que son los centros de distribución, el de Ciudad de Panamá, el de David y el de Divisa. Ya lo tenemos en estos 3 centros. Ha sido implementado en las 25 policlínicas a nivel nacional. Fue implementado también en los 16 hospitales de la Caja de Seguro Social a nivel nacional, las 13 ULAPs a nivel nacional y los 15 CAPS que tiene la Caja de Seguro Nacional a nivel nacional. Este proyecto lo terminamos en el mes de julio de este año, la primera fase,
del Sysconi. Ahora lo que estamos haciendo es recolectando toda esa data que antes no teníamos para ir entonces poder armar modelos estadísticos, proyecciones y demás para en un futuro poder tener más mejores decisiones cuando viene el tema de adquisición de medicamentos. Sysconi no termina aquí porque va a venir una segunda fase que si bien ahora lo tenemos en unidades, tenemos en nuestros depósitos de hospitales y demás, tenemos que entender que los hospitales pues, tienen su depósito y después tienen otra planta que es como el recetario, donde también hay otra cantidad de medicamentos que son los que le despachan ya finalmente al cliente. Entonces el Sysconi, ya la siguiente fase va a ser moverlo a los recetarios para tener mejor esa data. Eso es un proyecto que todavía está empezando apenas. Y también lo que viene en el Sysconi es para las unidades, para los depósitos, introducir el famoso pistoleo. O sea, que por tengo, si bien metemos la data, hay todavía una parte que hay que meter una data manual, pero vamos a introducir el pistoleo. Ya eso es un trabajo que se está realizando con la Autoridad de Innovación Gubernamental y esperamos que en las próximas semanas arranque. El Sysconi fue premiado por la Asociación Internacional de Cajas de Seguros Sociales. No sabía que existía hace poco que me lo presentaron. Interesante. Otro proyecto que también sale en la mesa técnica de medicamentos y que fue casualmente una solicitud de los pacientes, que los pacientes no tenían cómo comparar precios en el sector en el sector privado. Hay mucho desconocimiento de cuál es el verdadero precio en que lo debo comprar, o si un medicamento es caro, o si... y también tenemos una cultura que nos gusta comprar los medicamentos de marca. No son muy, los panameños no son muy de comprar medicamentos genéricos, pero bueno, lo que nos permite el Medicapp es seguir abriendo el mercado y facilitar información a los pacientes para que los pacientes también puedan tomar sus mejores decisiones. El Medicapp es una aplicación que está web o está móvil, ustedes la pueden bajar en sus celulares. Y en pocas palabras, lo que hace el Medicapp, aquí está la plataforma, uno escribe el medicamento que desea comprar, pone el rango en que lo quiere encontrar donde está ubicado actualmente, y él le va arrojando entonces una lista de diferentes farmacias, le va diciendo cuánto vale en cada farmacia, a dónde está esa farmacia. Ahí tú puedes conectar, aprietas en la flechita esa y te da hasta la dirección por Google Maps de cómo puedes llegar a esa farmacia. Y ahí uno puede ir viendo diferentes precios del mismo medicamento. Ahora, aquí es importante mencionarles que nosotros hicimos el Medicapp, pero no teníamos ninguna forma legal de cómo obligar a la farmacia a que se registraran, porque hubo farmacias que en efecto nos dijeron, bueno, a mí no me conviene registrarme porque yo sé que yo lo vendo más caro, ¿no? Así que ustedes recuerden que yo hablé de un tema que se llama CABAMED al principio, que es la canasta básica de medicamentos, donde ahí nosotros cambiamos la resolución y dijimos, bueno, además de mostrar cuál es tu precio más caro y precio más accesible dentro de tu farmacia, ahora también lo tienes que registrar en el Medicapp. Y lo más probable es que pronto nos movamos a que ya no vayas a tener que tener la lista impresa en la farmacia, sino que todo lo vayas a tener que tener registrado dentro del Medicapp. Ahorita mismo hay 153 medicamentos registrados en la CABAMED, como mencioné, pero nosotros estamos buscando ampliar esa lista más para que los pacientes y los usuarios tengan mucho más información de más medicamentos dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, esta información hasta el 22 de mayo teníamos 1.004 farmacias registradas en la plataforma. Ese número ha ido subiendo. Estamos cerca ya casi de la totalidad de las farmacias. Ahí se repiten, por ejemplo, sucursales, que no es verdad que hay 1.004 farmacias, sino que hay muchas farmacias con sucursales. Eso fue un número que tuvimos que ir limpiando, porque al principio creo que nos salía como 2.000 y algo, pero fuimos ahí limpiando el tema de las sucursales.
Bueno, Medicap está disponible en todas las plataformas, Google Play, en el App Store y hasta en la Gallery de Huawei. Para que lo bajen, pueden jugar con la plataforma. Y es un proyecto ongoing, o sea, cada vez lo seguimos mejorando un poco. Ahorita mismo, si alguien lo había usado la semana pasada, fuimos nosotros testeando también de que te pudiera decir si el medicamento estaba abastecido en una farmacia de la Caja del Seguro Social, ¿no? Ahí hicimos unas pruebas en vivo. Ahorita mismo lo bajamos porque vimos que había unas cosas que corregir, pero creo que quizás en un mes podamos ya tener la información de idea, bueno, ahorita mismo si no la quieres a comprar al sector privado, la tienes abastecido en este recetario, que es el proyecto que luego se va a conectar con Syscony, la tienes abastecida en este recetario o en esta farmacia de la Caja del Seguro Social, ahí lo puedes ir adquiriendo, ¿no? Información general de cómo ha sido el uso de la plataforma, dónde están los mayores usuarios actualmente. Si bien, bueno, este tipo de presentaciones nos ayuda a promocionarlo un poco más el Medicap, hay mucho desconocimiento, mucha gente no conoce que esto existe. Así que, bueno, y como se lo mencioné, necesitábamos una base legal para poder no quiero decir obligar, pero para que las farmacias pudieran entonces meter su información en la plataforma. El siguiente proyecto, el Medixol, un proyecto a veces bueno, a veces controversial, pero al final lo que busca Medixol, y yo soy muy creyente de Medixol, para mí es resolver la necesidad inmediata del paciente. Y hay que ser honestos, o sea, cuando nosotros nos asignaron la tarea de la mesa de medicamentos, había que ser honesto y estar claro, esto no lo vamos a resolver en 2 meses, no lo vamos a resolver en 6 meses, en un año, o sea, va a tomar un tiempo, ¿no? Va a tomar un tiempo porque hay que identificar, hay que hacer mucha inversión, hay que hacer mucho cambio de cultura, entre otras cosas. Eh, pero nosotros necesitamos resolverlo al paciente de manera inmediata. Entonces, de ahí surge el proyecto de Medixol. Medixol es medicamentos solidarios. ¿Y cómo funciona Medixol? En resumidas cuentas, es tan sencillo que si un paciente va a la caja del Seguro Social, por X o Y motivo, el medicamento no lo encuentra en la caja del Seguro Social, está desabastecido, la caja del Seguro Social te da como un vale, en verdad es una receta electrónica que está conectada también a otro proyecto que no voy a hablar hoy, que es la receta electrónica. Y con esa receta electrónica está conectada con algunos comercios socios del proyecto y el paciente entonces va con esa receta a estos comercios y le dispensan el medicamento gratis para el paciente, pero obviamente la caja lo paga por un sistema detrás. Entonces, lo que se buscaba era resolver la inmediatez del paciente. Estos son los comercios con los que ahorita mismo funciona Medixol. Como ven, son cadenas grandes, pero ¿por qué se decidió empezar con estos comercios? Eran los comercios que venían de la experiencia del Vale Digital que vino en pandemia, ¿no? Entonces, nada más fue como adaptar los sistemas para conectarlos a los sistemas de la Caja del Seguro Social. Igual, ahí nosotros seguimos agregando más la idea es seguir agregando más comercios y más medicamentos también, ¿no? El plan piloto al principio nada más eran 4 policlínicas, que son esas que ven ahí, empezó el 15 de mayo de 2022. Y esta es la primera lista de medicamentos que está activa ahorita mismo en Medixol. Como ven, son medicamentos que cubren las enfermedades que más se sufren, la hipertensión, diabetes, por mencionar algunas. Y ahí entonces vamos viendo qué comercio te la puede ofrecer y cuál no. Si bien cuando al usuario le despachan el Medixol, ya el usuario, solo se le despacha si tienes una receta electrónica, no una receta manual, ya toda tu información está dentro de la receta electrónica. El paciente, cuando se le despacha, recibe la información de que, mira, este lo puedes buscar en tal
sucursal y entrar al comercio. O sea, no lo voy a mandar a buscar glibenclamida al fuerte si yo sé que el fuerte no me la está ofreciendo. ¿Por qué todos los comercios no nos ofrecen los mismos medicamentos? Ahí hay una explicación, y hay una explicación legal muy importante que hay que aclarar. Es que la caja no puede comprarlos a un precio que exceda el precio de su trámite usual, que es el precio máximo de lo que ellos han pagado históricamente por ese medicamento. Entonces nosotros tuvimos que hacer una negociación, ¿no? con todos estos comercios. Y ahora más adelante voy a explicar los procesos de licitación, pero hay una compra grande que te da un precio más reducido para la caja y hay una compra de emergencia que te da un precio más caro para la caja. Entonces, yo no me puedo exceder de ese precio máximo porque me puede traer consecuencias legales. Entonces, había que buscar como un término medio. En ese término medio, los comercios también tienen que negociar con sus laboratorios, con sus distribuidores y encontrar ese precio para poder ofrecerlo. Entonces, no todos nos pueden ofrecer los medicamentos y no todos nos pueden ofrecer todos los medicamentos que quisiéramos, porque hay un proceso de negociación importante que hay que realizar. Ya poco a poco los supermercados han ido expandiendo a diferentes sucursales para ir cubriendo más áreas. También ya se ha ido aumentando el número de policlínicas a nivel nacional. Como ven, era muy importante tener el SISCONI y el SIS, son los claves. El SIS es el sistema de receta electrónica, para poder generar el Medixol, que al final es un vale que va totalmente digitalizado. Las regiones que estamos cubriendo ahorita mismo con Medixol. Este fue el primer plan piloto que nosotros hicimos el 30 de marzo de 2023. Si bien empezó antes, pero este fue bien ya el primer plan piloto en vivo, ya con pacientes de verdad. En esas 2 semanas se generaron a más 35 vales. 20 fueron canjeados y ahí fuimos ubicando diferentes razones por cuál no fueron canjeados. En el mes de julio-agosto de 2023, o sea, hace unas semanas atrás, nosotros tuvimos unos desabastecimientos en la caja de amlodipina, indapamida y paracetamol que pudimos cubrir con Medixol mientras arreglábamos diferentes problemas que teníamos dentro de la licitación, de problemas administrativos en diferentes entidades con los contratos. Y vimos que fuimos cubriendo 1043 vales emitidos a diferentes pacientes, ¿no? Así que ese es el famoso proyecto de Medixol. Voy a entrar entonces ahora a la parte que toca lo regulatorio que hemos hecho en la mesa técnica de medicamentos. Esto, y como mencioné, voy a ir presentando como se presentaron en vivo en su momento. Esto lo presentó la Subcomisión de Procesos Regulatorios e Industria Local, donde ellos recomendaban, hacer la parte de la Política Nacional de Medicamentos, el Observatorio Nacional de Medicamentos, el Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento y demás, y mostraban su estatus, ya consensuado con la mesa técnica para que entonces el presidente tomara la decisión de proceder con esto. Voy a hablar primero de desabastecimiento crítico. Aquí voy a tomar un minuto extra porque si bien desabastecimiento crítico es una palabra, son 2 palabras que suenan muy fuertes, lo que el desabastecimiento crítico nos ha ayudado es a crear un proceso más ágil de compra, que como ustedes vieron en ese primer diagrama de espagueti, es una parte grande del problema que tenemos en lo que es adquisición de medicamentos. Desabastecimiento crítico empieza primero con la modificación de la Ley 1, que se hizo a través de la Ley 97 del 4 de octubre. Ahí se empieza a hablar de desabastecimiento crítico. Luego con el Decreto Ejecutivo 26 del 15 de marzo del 22 se reglamenta y luego se vuelve a modificar o a incluir en la reglamentación que se hizo a la Ley 1 a través del Decreto Ejecutivo 3. Como ven, hay que ir tocando muchos temas legales para poder ir atacando diferentes problemas, ¿no? Pero ¿cómo se llega a la forma de desabastecimiento crítico? Y esto fue un análisis que nosotros fuimos haciendo y que también da un poco a conocer, instruye, digamos, a los que están fuera de este ecosistema de salud, cómo funciona, ¿no? Se habían tomado muchos factores en cuenta en lo que es nuestro proceso de compras a nivel de gobierno. Hay una burocracia excesiva, hay una falta de acceso al mercado internacional, precios altos, prácticas oligopólicas, o sea, que no es nada ilegal, pero sí nos afecta en algunos temas, ¿no?
Todos estos factores que mencioné prevalecen en los dos tipos de licitaciones principales que tiene o únicos que tiene la Caja del Seguro Social. La licitación por precio único y la licitación por trámite usual. ¿Qué es la licitación de precio único? Es la compra masiva, grande, que hace la Caja del Seguro Social por millones de dólares para mucho tiempo, y donde la Caja del Social obtiene los mejores precios, que los mejores precios de la región en compra de medicamentos. ¿Qué pasa? Que a veces nos falla la licitación de precio único, ¿no? Y tenemos que recurrir entonces a la licitación por trámite usual, que es una licitación de emergencia, ¿no? Se compra en cuantías pequeñas y lo que hace es que nos aumenta el precio de medicamentos en términos de economía de escala. Entonces, licitación de precio único no permite la participación del mercado internacional, los plazos son excesivamente largos, o sea, armar una licitación de precio único toma como 5 o 6 meses. O sea, que si yo estoy desabastecido ahorita y necesito hacer una presentación de precio único, olvídalo, nos quedamos sin medicamentos. Hay incumplimiento de oferentes, esto no es generalizado, hay muchos buenos, hay también gente que no nos cumple. Las multas son irrisorias cuando no fallan, o sea que si, por ejemplo, millones de dólares tú te ganaste el contrato, pero la multa es 1 o 2%, o sea, no te obliga a que lo puedas cumplir. No incentiva a que quieras cumplir a tiempo. No garantiza el abastecimiento en el precio único. Entonces, digamos, son cosas que vamos encontrando. Digo, también tenemos que tener en cuenta que, como mencioné, hay problemas internos, también hay problemas de planificación internos que con todos estos temas de SISCON y eso, que son de la mejora de procesos, son los que nosotros estamos apuntando a mejorar. Luego, la licitación por trámite usual nos encarece el precio del medicamento, o sea, que ya nos afecta nuestro presupuesto. Posibilita a los que personas que no nos cumplieron en precio único puedan participar por trámite usual con diferentes nombres. Se han dado casos. Tampoco es generalizado, ¿no? Se han encontrado casos. Y tampoco garantiza el abastecimiento de medicamentos. Entonces, como mencioné, Ley 97, la primera vez que hablamos de desabastecimiento crítico, en la Ley 97, que es la que modifica la Ley 1, lo que se buscaba era poder adquirir medicamentos de manera rápida, transparente y segura, ¿no? Importante el 869 que mencioné al principio, que se había hecho antes de la mesa técnica, era el procedimiento abreviado, porque ahora con desabastecimiento crítico, si yo no encuentro el medicamento en el mercado local, o si alguien no me cumple, ya me da la posibilidad de ir a buscarlo afuera. Pero yo necesito un proceso rápido para poder introducirlo, que es el procedimiento de registro sanitario abreviado. Entonces, desabastecimiento crítico nos implementa lo que es la cotización en línea. Ya usamos el portal de Panamá Compras, que antes no se usaba en medicamentos. Protege al Estado, brindando la oportunidad de cambiar de proveedor ante el incumplimiento. Nuevamente, si no me cumples, bueno, ¿qué pasa si en la caja no te cumple? Bueno, estás amarrado a ese proveedor, tienes que esperar o te vas a un trámite usual. Ahora, con desabastecimiento crítico, yo puedo cambiar el proveedor si hay un incumplimiento. Permite la compra a proveedores nacionales o internacionales. Que más permite al Estado que pueda anunciar de manera directa en caso que no reciba ofertas, y nos abre la puerta a hacer una compra conjunta entre el MISA y la Caja del Seguro Social. Muy importante también para lo que... El primer ejercicio que nosotros hicimos de desabastecimiento crítico fue con 129 medicamentos. Los lanzamos en una cotización en línea, como mencioné. En los primeros 5 días de esos 129, ya 89 teníamos ofertas. Y luego para los 40 otros medicamentos teníamos que ver qué hacíamos, ¿no? Porque si bien no los encontramos en desabastecimiento crítico, o sea, no había en el mercado local, podíamos entonces ir a buscarlos afuera. Este fue el primer ejercicio de que nos mostró que el desabastecimiento crítico obviamente nos favorecía en vez de usar un trámite usual, porque tuvimos un ahorro de 12 millones si comparábamos si hubiéramos hecho un procedimiento de trámite usual, que es un procedimiento de emergencia. Entonces, para los 40 medicamentos restantes en ese momento, se hablaba mucho de que tenemos que usar OPS, tenemos que usar un NOPS, tenemos que usar toda esta
organizaciones internacionales para hacer compras. Se creó una de estas comisiones emergentes de emergencia que hablé al principio de la mesa técnica, simplemente para revisar este problema. Ahí todas las personas que lo integraban. Pero lo que quiero llegar es que se hizo el análisis con cada una de estas organizaciones internacionales y, por ejemplo, nos pudimos dar cuenta que no podíamos usar FOMICA porque no tenían esos 40 que nosotros estábamos buscando. No podíamos usar un UNOPS porque un UNOPS nos dice que te tengo que pagar en adelantado y con las reglas que tenemos ahorita mismo no podemos hacer eso. Contraloría nunca nos iba a permitir eso. Y OPS, se encontraron algunos medicamentos, pero todavía no nos hacían falta. Entonces, esto nos sirvió para algunos de los 40, pero no para todos. Entonces, ya nos quedaba ir al mercado internacional a ir buscando. La comisión hizo un gran trabajo de identificando en qué mercado nosotros podíamos ir encontrando estos medicamentos restantes. Bueno, eso fue desabastecimiento crítico. Otro tema importante en temas legal fue la Política Nacional de Medicamentos, que se hizo a través de la Ley 109 del 12 de noviembre de 2019 y que luego fue reglamentada con el Decreto Ejecutivo número 3 de 2023. El propósito, como mencioné anteriormente, fortalecimiento de la industria local, mayor disponibilidad de medicamentos y apertura del mercado. Aquí yo me voy a enfocar, bueno, nuevamente esta fue el slide que presentó la Comisión de Industria Local, donde ellos recomendaban en la mesa técnica de medicamentos hay que reglamentar la ley 119, que es la Política Nacional de Medicamentos. Al final eso fue reglamentado. Y aquí solo voy a hablar muy brevemente de algunos artículos que habla esta ley. Por ejemplo, el Ministerio de Salud debe trabajar junto a la CENACID para ir viendo temas de educación que nosotros necesitamos si queremos fortalecer la industria local, cuál es el recurso humano que las empresas van a necesitar, la contratación de especialistas extranjeros, entre otras cosas. El Estado, por medio del MINSA, debe asignar un presupuesto para compras de medicamentos que se fabriquen localmente. Esto es darle preferencia a medicamentos. Esto es creando incentivos que todavía tienen que ser detallados, más específicos, pero esta es la línea para ir creando esos incentivos para seguir apoyando nuestra industria local y seguir creciendo. Eso es un resumen muy breve de lo que es la Política Nacional de Medicamentos. Voy a pasar entonces a hablar de lo que fue el Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento, que viene de la Ley 97, que nuevamente es la que reglamentó la Ley 1, era el artículo 18, pero que nosotros necesitábamos reglamentar para poder ponerla en uso, y se hizo a través del Decreto Ejecutivo número 4 del 2023, y el propósito era mejorar las compras en el Estado y mayor disponibilidad de medicamentos en el Estado. Pero, ¿qué específicamente yo puedo sacar del Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento? Es que crea esta figura que se llama el CENMED. El CENMED es el Centro Nacional de Negociación de Medicamentos, de Panamá para medicamentos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del CENMED? Tienen que formular el Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento, negociar los precios de medicamentos, diseñar la estrategia preventiva. Todo esto son palabras, pero ¿cómo está funcionando ahorita mismo el CENMED? El CENMED recoge información del observatorio, que es el próximo punto, ¿no? De diferentes precios de medicamentos de manera histórica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y él entonces define cuáles son los precios de referencia o cuál es el precio mínimo por el cual nosotros debemos adquirir. La Caja y la Caja de Seguro Social y el MINSA tienen que respetar este precio de referencia, no pueden comprar por encima de este precio de referencia, sí pueden comprar por abajo si por su lado ellos encuentran un mejor precio, pero el CENMED es ahora el que va a establecer los precios de referencia. Obviamente el CENMED está conformado por equipos de ambas instituciones y otras instituciones. Y lo otro es que el CENMED también, como dice su nombre, es el que va a negociar en su momento los precios de medicamentos de manera centralizada.
Esto es muy importante que lo tengan porque hay otro proyecto ahora que hablo de cómo esto se conecta con una compra. El Observatorio Nacional de Medicamentos es como mencioné, es esta unidad que es la que recopila toda esta información y que luego entonces se la pasa al CENMES. No voy a entrar en detalle de las funciones de la unidad ejecutora del observatorio, que es una unidad que está en el MINSA, genera y publica estudios de trazabilidad y demás. Ellos usan herramientas tecnológicas para ir prediciendo y toda esta información se la pasan al CENMET. Ahora, ¿cómo esto se conecta con la compra conjunta que quizás vieron las noticias hace poco? Es que nosotros, gracias al CENMET, por primera vez pudimos unificar las listas de medicamentos, tanto de la Caja del Seguro Social como del MINSA, como los hospitales, los patronatos y todas otras listas de medicamentos que había por ahí, en una sola lista de medicamentos, hecho a través del CENMET, para tener una sola canasta y no que cada uno esté negociando por su lado, tener una sola canasta para ir a negociar de manera centralizada. Es la primera vez en la historia que se hace una recopilación de todas las diferentes listas de medicamentos. Los pasos completados que tenemos ahorita mismo eh, para la compra conjunta y no mencionarles se está usando el tema de desabastecimiento crítico, que es lo más ágil para hacer una compra ahorita mismo. Nosotros recibimos un total de 5.000 solicitudes de medicamentos que luego el CENMET fue depurando y entre todos los hospitales y listas nos dimos cuenta que hay 1.077 medicamentos entre todos los repetidos que habían. Y luego para la compra vimos que 272 había una coincidencia entre el MINSA y la Caja del Seguro Social, que son los que vamos a negociar de manera conjunta. Y hay diferentes escenarios que nosotros estamos evaluando para abastecer los próximos 18 meses. Los próximos pasos van a ser, bueno, que esa lista ya salga definida y la vamos a subir entonces a lo que es la cotización en línea para las compras para empezar ya los trámites, esperemos que sean por lo menos dentro del próximo mes. No voy a hablar de otros proyectos porque ya me he tomado mucho tiempo, sino que voy a entrar directamente en lo que es la nueva ley, cómo se creó esta nueva ley, que es el proyecto 1007, donde participaron todos los de la mesa técnica de medicamentos. Hay unas caras aquí que participaron en esa ley, largas noches en la presidencia, algunas veces le dimos comida, otras veces no. ¿Y cómo se hizo el complemento de la ley de medicamentos? Es que, bueno, se trajo la parte de adquisiciones, que para mí es lo más clave y lo que teníamos que mejorar, que es el capítulo 4 de la ley 1. Se trajo lo que se había ya modificado a través de la ley 97, la ley 51, que es la Caja del Seguro Social, y todos estos decretos que he mencionado, bueno, no mencioné todos, pero algunos, todos estos se metieron dentro de la ley de medicamentos. Entonces, el objetivo, eliminar barreras de entrada, mayor participación de proveedores, y abastecimiento de calidad oportuno. No voy a entrar aquí, pero recordemos que también hubo otro proyecto que fue el 841 que salió de la Asamblea, en la mesa técnica se discutió y los abogados fueron los que se recomendaron al presidente porque había que vetarlos, había muchas razones, por inconveniente y por razones de inexequibilidad. No voy a hablar de la parte regulatoria de la ley, cosas que incluimos porque mucho es lo que ya mencioné en todos estos decretos que hemos hecho, pero voy a mencionarles la parte de adquisiciones, que es lo que yo creo que es lo más importante aquí. Se establece, por ejemplo, que en todos los procesos de selección de contratistas se debe llevar a cabo una reunión previa de homologación cada vez cuando esto supere los 500.000. O sea, todo esto son recomendaciones que yo creo que está viendo del sector privado. No recuerdo si era la Cámara de Comercio, si era Farma. División de materia, cosas que podríamos ir mejorando en el proceso de adquisición. Todo esto, como mencioné, está incluido en la ley. Que los tiempos de las licitaciones queden claros y en la ley, que a veces eso no se respetaba en los tiempos de licitaciones que íbamos usando. Pero más importante, yo creo que cosas que sobresalen de todas las cosas que se han incluido, es que, como les mencioné, habían 2 procedimientos de compra a los que estábamos limitados. Ahora ya estamos metiendo 8 procedimientos de compra para que tú compres, el sector público tenga diferentes vías o diferentes formas de maniobrar: cotización en línea, contratación menor, la licitación pública por mejor valor, convenio marco, terapias innovadoras, entre otras cosas. Entonces, todas estas cosas han sido incluidas en la ley.
se han dejado claro el tema por ejemplo, los derechos y obligaciones de las entidades contratantes y contratistas, cosas que no se respetaban o que no estaban debidamente reglamentadas en nuestra actual ley de adquisiciones, ¿no? Eh, el tema de las impugnaciones también se dejó claro, esto que no se iba a admitir acción de reclamo contra el informe de la Comisión Evaluadora. Sin embargo, cuando esto lo que dice básicamente es que si hay una objeción por parte de un contratista, no detienes el proceso administrativo. O sea, se revisa, pero no detienes el proceso administrativo, que eso es lo que te puede trancar una licitación y entonces la gente se queda sin medicamentos. Bueno, forma de adquisición lo hablé, prometo que ya estoy terminando. Y esto es un artículo que viene directamente de los pacientes. Esto es muy importante mencionarlo. Y esto lo van a escuchar cuando venga la discusión de medicamentos, pero es lo que es la protección al presupuesto de medicamentos, principalmente del MINSA. La Caja del Seguro Social no nos pasa tanto porque ellos son autónomos y ellos manejan su propio presupuesto. Pero ¿qué pasa con el MINSA a veces? Que yo hago una proyección de 40 millones para mi año comprar medicamentos, ¿no? Pero uso 20 millones al principio de año, ¿no? Cubro lo que necesito y me guardo 20 millones para usarlos a final de año cuando me esté quedando desabastecido. Pero el MEF, haciendo su función, no digo que lo hacen de maldad, es haciendo su función, dicen, oye, mira, ahí tienes 20 millones que no estás ejecutando, dame lo que yo lo voy a poner a usarlos en otra cosa que se necesita ahorita mismo y luego pídeme los 20 millones. Pero, o sea, y esos 20 millones toma un tiempo de vuelta. Entonces, lo que los pacientes protejan el que no se pueda tocar el renglón de medicamentos. Eso está incluido en la nueva ley que nosotros presentamos en la asamblea. Y bueno, y con eso termino. A ver si hay un espacio de preguntas para cualquier cosa. Tuve que acelerar un poco al final. Pero la ley de medicamentos, digamos que es nuestro gran próximo paso a discutir en estos próximos meses, lograr que pasen en la Asamblea, seguir reforzando lo que es el Centro Nacional de Negociación de Precios de Medicamentos, el observatorio, además de otras cosas que por razones de tiempo no voy a mencionar en esta presentación, pero que son temas ya más de proceso, resoluciones internas que nosotros vamos cambiando y ajustando para seguir mejorando. Así que, Un aplauso de fondo. Muchísimas gracias, Ernesto. Más vale que al inicio me decía, yo calculo como unos 20 minutos de presentación, pero creo que pudieron ser 2 horas fácilmente, si no era, tenía que acelerar. sí, sí. Y yo creo que eso es como una señal de que quizás podemos tener otra reunión más adelante cuando esto pueda avanzar para entrar al detalle. Y bueno, vamos, si les parece, yo tengo una pregunta y después abrimos a ver cuántas podemos recoger y también, bueno, los que están virtualmente, si pueden compartir alguna pregunta o comentario por escrito, ahí Fede nos pasa. Esto creo que notorios los avances en distintas aristas, creo que todo lo que nos mostraste con ese detalle nos queda muy claro. Hay un tema que también sé que han tocado muchísimo y que se ha conversado con parte de los interesados y el tema vinculado a todo el tema de innovación y a todo lo que viene hacia adelante, ¿no? Porque muchos de estos medicamentos son, digamos, los de trámite usual que se requieren en masa, pero hay también un tema con los pacientes que es aquellos que son específicos para ciertas áreas terapéuticas que son innovadores y demás. Sé que también ha habido algunos avances al respecto. Si puedes contarnos un poco de eso y cómo ves esa arista dentro de todos estos procesos de avances que están teniendo. Sí, si bien, digamos que al principio nosotros nos teníamos que concentrar en los medicamentos básicos, o sea, los que estaban dentro de las listas de medicamentos usuales y demás. Si hay un tema de cómo nosotros vamos introduciendo nuevos medicamentos, principalmente medicamentos innovadores, ¿no? Eh, ahí, a medida que la mesa técnica fue avanzando, nos fuimos dando cuenta de que hay procesos que están obsoletos ahorita mismo. Hay procesos que toman mucho más tiempo de lo que deberían tomar para introducir nuevos medicamentos.
pueden ser innovadores, no pueden ser innovadores. Y son cosas que están dentro de estos temas que mencioné al final, que no pude abordar aquí, pero que son temas que de repente es una resolución que hay que cambiar, un proceso interno que hay que cambiar, pero todo eso lo tenemos mapeado, entonces lo tenemos mapeado con diferentes tipos de otros proyectos. Tenemos a los mismos miembros de la mesa de los medicamentos, no están encima de nosotros para que nosotros cambiemos esos procesos. Así que todo eso lo vamos viendo, ya eso como a nivel un poco más específico, más micro, pero para que sepas que la mesa de medicamentos son muchos temas a la vez. Pero para resumirte, yo creo que de este año no debemos pasar en muchas de las mejoras de los procesos, la inclusión de nuevas moléculas, tanto innovadoras como los famosos LOLOMA, ALOM, eh, eh, para seguir mejorando y agilizando los procesos y que los pacientes tengan más accesibilidad y disponibilidad de medicamentos. Claro, fantástica noticia. Y parece curioso que no lo dijiste tú, porque yo lo voy a decir. Uno de los avances que logró la mesa, Panamá antes, un medicamento tenía que pasar 5 años para que se utilizara en pacientes fuera de Panamá, para que fuera considerado para los pacientes en el nivel local. Y eso se redujo 5 a 2 años a través o sea, un decreto que se firmó en ese sentido y fue parte también de los resultados. Ahí te la puse para que la puedas decir, pero yo no voy a dejar de mencionarlo. Bueno, abrimos preguntas, comentarios. No sé, Fede, tenemos virtual algo. Por el momento no. Por allá, Carmen. Sí, Ernesto, viendo el sistema de Sysconi y que ya sí, la siguiente etapa es el tema de farmacias, eso te va a permitir a poder tomar la información de las recetas no ejecutadas. O sea, cuando te dicen no hay, que es porque yo creo que es el área todavía que hay una gran oportunidad para esa planificación y la definición de los volúmenes. La demanda no ejecutada no se toma en cuenta. Entonces, ¿cómo conectas de que en ese momento el punto dijo no hay? Te despacho Medixol, pero ese Medixol me imagino que también te va a ayudar a ver esa demanda no ejecutada en algunos rubros, pero cómo manejas los que no están en Medixol para garantizar que también tengas esa información. Sí, bueno, como tú mismo lo mencionaste, yo no lo dije, pero Medixol lo que nos ha ayudado también, además de resolver a la paciente, es que no estamos entregando. O sea, ese número de recetas que no estamos entregando, para entonces nosotros poder hacer un análisis. Las que no están en Medixol, ahora con el proyecto que mencioné que lo vamos a pasar al recetario, ahí nosotros vamos a tomar en consideración, o sea, vamos a poder ir captando todas esas recetas que no se están dando de esos medicamentos que no tenemos enviados en Medixol. Si bien Sysconi nos ayuda en inventarios, en las bodegas, no podemos ver todavía ese último detalle que nos falta. Y por eso mencioné que Medixol, digo, que Sysconi no es que se acaba ahora que lo implementamos en todas las unidades, sino que ahora viene la parte del recetario que viene con otras variables ahí extra, como esa que tú mencionaste, y bueno, que nos va a ayudar a solucionar ese problema, esperemos. Yo tengo un comentario, de verdad que quisiera extender el reconocimiento que escuché en la última sesión que se dio, no solamente por parte de los pacientes, sino también de todos los miembros de la mesa, porque es palpable, ¿verdad? Los logros, los avances que la mesa está teniendo. Y sin embargo, hoy vimos a muy pantallazo general todo este progreso. Y creo que sería muy beneficioso poder ir un poco más al detalle, porque usted dijo algo muy importante, esto va a tomar tiempo. Sin duda alguna, un proyecto que es a largo plazo necesita tener claridad de cuáles son esos milestones o esos objetivos que vamos a ir alcanzando. Y más importante aún, y más allá de esos milestones en cada una de las avenidas estratégicas que se trabajen, claridad de cómo se va a medir la gestión del desempeño, cuáles van a ser esos indicadores que nos están diciendo vamos por el camino correcto o necesitamos hacer algunos ajustes. Cuando veo no solamente la implementación del Sysconi, sino ese proyecto a futuro, de la receta digital, todo esto tiene una conexión fundamental de medir también ese desempeño, ¿verdad? Los procesos que no se miden no se pueden mejorar. Y creo que participativamente es responsabilidad de todos nosotros, los panameños y los actores dentro del sistema de salud panameño,
no solamente establecer esas metas de mediano plazo, sino también acortar esas métricas que van a medir ese desempeño y hacernos responsables de manera indelegable de cómo vamos a garantizar esa ejecución. Entonces, probablemente para una segunda, una tercera, me encantaría si pudiéramos ahondar en esos temas para construir, sobre todo para definir cómo podemos colaborar, cómo podemos construir y cómo podemos garantizar que todos los panameños tengan acceso a la innovación, a los medicamentos de la manera más oportuna, siempre con equidad. Perfecto, sí. No, sí, nosotros tenemos metas, obviamente. Tenemos KPI que vamos midiendo. Obviamente, el principal KPI es cuánto estamos abastecidos, ¿no? Pero, por ejemplo, regresando al tema de Medixol, ¿no? Cada vez que yo doy un Medixol, eso me salta un KPI que, ¿por qué yo no tengo ese medicamento? ¿No? Y ahí nosotros vamos analizando diferentes razones. Pues un tema legal del contrato, pues un tema que no me dejaron a tiempo, ¿no? Pero a lo que estamos apuntando es tener un abastecimiento. A mí no me gusta decir 100%, soy bastante numérico porque me parece que 100% es bastante complicado, pero muy cerca al 100%, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos apuntando y también, por otro lado, a una apertura de mercado, reduciendo barreras, quitando pasos burocráticos, que más jugadores puedan entrar al ecosistema de salud, más farmacias, más proveedores internacionales puedan venir, porque al final creemos en el libre comercio y entre más competencia haya, es algo que nos va a llevar a la reducción de precios. No, como dije, no es algo que va a pasar de un día para otro, quizás no pase el siguiente año, pero hay que dar las fundaciones. Y bueno, esas son las metas que tenemos, pero con mucho gusto en otra sesión podemos ir andando un poco más en cómo lo estamos viendo y cómo nos pueden apoyar, claro. Por supuesto. En la mesa de medicamentos siempre ha sido abierta ahí. Yo no tengo la razón ni la verdad. Ahí es agarrar todas las ideas de todos los actores de manera abierta y ver qué es lo que más le conviene al país, ¿no? Súper. Por aquí cerramos. Ernesto, Carlos Bañana de CGS. Bueno, Ernesto conoce en otra función cuando yo el tema de certificaciones. Ahora tengo una nueva función de director de desarrollo de negocio y CGS es más grande que certificación. Entonces, mi preocupación más grande, yo lo felicito. Yo no sabía que estaba haciendo todo esto. A mí esa mesa se había muerto. Con todo respeto. Te felicito, ya bajé la. Ahora mi pregunta es, ¿cómo blindamos esto? Está haciendo un excelente trabajo para que pase al siguiente gobierno. Queda poquito más. La ley. La ley. Perfecto. Entonces, pues, tenemos que llegar a la ley. Esa es la ley. Tenemos que llegar antes que sea el asamblea de los votos. Sí, esa es nuestra meta. Es más, quizás la próxima semana te voy a dar un adelanto, pero quizás la próxima semana ya vas a poder escuchar de la ley, pero nuestra meta es que esa ley pase, que no llegue a diciembre y no hayamos pasado, o que no cierre la asamblea en octubre, perdón, y no hayamos pasado esa ley. Antes de octubre tenemos que pasar. Si hay que matarse un lado, avisa. Sí, digo, al final... La asamblea, ahí se puede amarrar. El primer debate. El martes a la una se puede amarrar. Antes del primer debate. Martes a la una de la tarde. Ellos sabían, yo sé que ellos sabían. Sí, el martes. Yo llevo 21 años en Panamá y 20 se creaba. Entonces, no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero yo creo que tenemos una muy buena oportunidad porque, o sea, si bien la ley la presenta el Ejecutivo, la ley no fue creada por el Ejecutivo, o sea, fue creada por todos los miembros de la mesa, por los pacientes, por la Cámara de Comercio, Debería pasar por entonces, Debería pasar. nosotros en la última sesión todos tenemos que ir a apoyar la ley, que no es una ley del Ejecutivo, en verdad, o sea, nosotros pusimos la plataforma, pero... Y digo, Carmen está de testigo, o sea, eso fueron sesiones hasta las 11 de la noche ahí, llegando, o sea, ya jamás pensé que hacer una ley era algo tan complicado, pero cuando estás con 5 abogados, hasta donde pones una coma, ahí te puedes quedar como 2 horas de trabajo. Entonces, no es una ley del Ejecutivo como tal, o sea, es una ley de todos los que somos la mesa de medicamentos. Entonces, por eso creemos que tenemos una muy buena oportunidad y con eso blindamos el 99% de las cosas que yo te he presentado. A medio cerramos. Bueno, primero, Ernesto, gracias por haber aceptado la invitación, por acompañarnos el día de hoy. Primero, agradecerte. Sabemos que te has tomado un tiempo en la preparación de la presentación, así que
Muchas gracias. Gracias por explicarnos a todos y ayudarnos a todos a tener ese mismo conocimiento. Lo sé porque a veces me toca explicar dentro de mi compañía y me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que hacen ahí? Y empiezo a explicar, y por supuesto no tengo ni siquiera una décima parte de la información que nos has presentado hoy. Y cuesta que la gente entienda qué es lo que está sucediendo. Incluso en nuestros gremios también a veces cuesta. La velocidad, exacto. La velocidad. Entenderlo porque... La velocidad. Conectar. Exacto, conocerlo. La velocidad del sector público, que quizás no es tan rápida como la del privado, pero... Exacto. Bueno, eso por una parte. También tenía una pregunta o un comentario, iba muy en línea con lo que comenta el compañero. Sabemos que ahí está el proceso de la ley y todo lo demás, sin embargo, también nos interesa ver la posibilidad de que, sin hablar de política, independientemente cuando venga el próximo gobierno, poder tener la continuidad de las conversaciones, ¿verdad? Sabemos que la ley va a ayudar en un proceso, sin embargo, la ley probablemente y todos los avances que se tengan en 9 meses, en un año más o menos que hay un cambio de gobierno, vamos a tener que seguir hablando de otros temas que también van relacionados con el sector salud. Y esto en un par de añitos que tengo en el tema, manejando temas de salud, igual Carmen, sabemos que no es fácil tener este tipo de conversaciones al nivel que se están teniendo en esta mesa con los actores que están ahí buscando todas soluciones de manera propositiva, que yo creo que eso es algo que no se ha mencionado aquí, que no lo has mencionado aquí, pero evidentemente sí, ¿verdad? Todos los que participamos en la mesa o hemos tenido la oportunidad, lo hacemos abiertamente. Entonces, ¿hay alguna estrategia que haya pensado el gobierno para mantener la continuidad de la mesa técnica para la parte de medicamentos? Y me voy a adelantar un poquito más. Los compañeros también que manejan equipos e insumos también tienen necesidades. ¿Hay algo también en esa línea, profesor? Bueno, mira, dispositivos médicos, que creo que es algo que te están refiriendo. Nosotros, al principio, cuando estábamos discutiendo todo esto, lo teníamos para resolverlo a la vez. Sin embargo, se separó por una decisión de atacarlo. Pero dispositivos médicos sí tenemos un grupito, no tan amplio como el que tenemos en medicamentos, que ha estado revisando la ley de ellos y que de todas las lecciones aprendidas que nosotros tenemos en la mesa de procesos de adquisición, de temas de registros y demás, la idea es ir copiando las cosas buenas que nos han salido para el tema de dispositivos médicos. Si bien no hay una mesa formal de dispositivos médicos, sí hay una muy buena conexión yo lo veo también, el tema de dispositivos médicos, ir viendo qué cosas buenas podemos ir metiendo entonces al tema de dispositivos médicos, ¿no? Pero sí lo tenemos muy presente y es algo que estaremos anunciando también pronto, esperemos, porque vamos a hacer una modificación a la ley. Creo que hay una ley de dispositivos, creo que es la 80 no me acuerdo ahorita, la 80 no me acuerdo el número exactamente. Pero sí hay un equipo trabajando en eso ahorita mismo. Por otro lado, el tema de la continuidad entre administraciones. Se ha conversado de que se quiere dejar algo legal en el tema de la mesa de medicamentos, algún decreto, pero bueno, un decreto igual cambia de administración y se pueden borrar. Yo creo que va a ser más que todo los que queden de la mesa de medicamentos, los que no cambiamos, independientemente de qué pase, que los que sean los que sigan insistiéndole a la administración de lo necesario que es tener un espacio como que es la mesa de medicamentos, donde se han logrado muchas cosas y muchos acercamientos importantes para que esto siga, porque como mencioné, no se va a resolver este año, quizás ni siquiera el otro año. O sea, pasamos una ley, pero entonces luego hay que reglamentar la ley, ¿no? Entonces, faltan muchos temas todavía, entonces yo creo que ahí sí va a ser más de importancia a los miembros de la mesa que queden, que eso se continúe, ¿no? Gracias. Correcto, muchísimas gracias nuevamente. Antes de despedirnos, quiero aprovechar un minuto ya que estás acá, Fede, si me ayudas, para compartirles
unos avances importantes de lo que vieron al inicio de este conversatorio, que es sobre la misión que AmCham tiene este año a Estados Unidos, específicamente a Boston, donde por primera vez en la historia de AmCham va a estar enfocada en temas de salud, innovación y educación. Y me refiero a Ernesto porque también Ernesto nos ha estado apoyando, haciendo los enlaces con varias autoridades del gobierno para que participen, y varias de ellas están confirmadas y otras están por confirmar. Entonces, si puedes pasar la otra, por favor, primero. Mostrarles nada más como modo actualización la agenda confirmada de los distintos sitios que se estarán visitando. Como ven, es una combinación de autoridades gubernamentales del estado de Massachusetts y de la ciudad de Boston. Se estará en Harvard, estará en Boston Consulting Group haciendo análisis de cómo se pueden generar oportunidades para el sector salud en Panamá, laboratorios como Moderna, que está trabajando en innovación muy importante en temas de vacunas, Bayer, bueno, también el Centro de Innovación de Johnson Johnson, MIT, Boston Medical Center, en fin, hay una gran variedad de visitas muy importantes que se han logrado concertar, que los invitamos a que la consideren. Esta información AmCham la ha estado propagando ya, pero quería aprovechar esta ocasión para que escucharan, digamos, de la actualización. Y quizás, Ernesto, si puedes compartir ahí brevemente un poco también la visión que tiene el gobierno, lo que hemos conversado de la importancia de esta misión. Que, como les digo, está avalada, el embajador de Panamá en Estados Unidos va a estar en la misión, hay muchas autoridades participando, pero mejor que escuchen de Ernesto. Sí, bueno, yo creo que por parte de nosotros, el sector público, y lo que a nosotros nos interesa esta misión es más que todo conectar con todas estas empresas de salud, no solamente medicamentos, dispositivos médicos, todo lo demás. Explicarles más o menos también, quizás no tan largo, las ideas que nosotros hemos venido haciendo, los proyectos que hemos venido realizando para esa apertura de mercado en Panamá, y que ellos puedan tomar cierto interés en venir acá y ver cómo se están realizando las cosas. Eso por un lado, el tema de salud. Bueno, el tema de salud también importante con todo lo que es investigación médica. Vamos a tener a una persona de la Caja del Seguro Social donde va a explicar todo el tema que se está realizando en la Ciudad de la Salud, donde va a haber un área muy importante de investigación clínica, investigación médica. Entonces, también ir haciendo un acercamiento con todo este tipo de empresas que tienen todos estos diferentes tipos de innovaciones en salud, y ver si captamos un interés. Eso por el lado de salud. Y entiendo que también vamos a hacer una visita para todo lo que tiene que ver con semiconductores. Así que ahí hablar con empresas que estén interesadas, y mostrar el potencial que tiene Panamá en las diferentes áreas de la cadena de suministro, que si bien no son todas, ver exactamente en cuál Panamá le puede ofrecer ventajas para ellos, ¿no? Perfecto, no, gracias. Ernesto está confirmado para acompañarnos en esta misión también, así que para que vean el nivel de personeros del gobierno que van a estar con nosotros. Pero bueno, sin más, nuevamente Ernesto, agradecerle por el tiempo empleado, por el cariño que sé que le tienes al sector, al sector privado. Y bueno, AmCham es tu casa, creo que esta cuenta con nosotros también para cualquiera de sus espacios que quieras algún aporte adicional. Esta cámara en especial tiene un grupo de empresas muy particular con experiencias globales que siempre hemos estado en conversaciones con este proceso, pero nunca está de más reiterar ese apoyo, esa apertura. A ustedes, los que nos han acompañado acá presencialmente, también muchísimas gracias por acompañarnos, los que están virtualmente. Siempre sean todos bienvenidos a AmCham y será hasta la próxima. Y bueno, gracias a todos. Muy buena tarde.